presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, estamos en Punto de Encuentro, un lugar en donde nos encontramos, como su nombre lo indica, para aprender de la palabra de Dios cómo vivir conforme a lo que el Señor quiere que vivamos. La única manera de que como iglesia, como familia de Dios podamos tener influencia es si lo hacemos como Él dice. Por eso es tan importante que podamos reflexionar en estos principios. Los bendigo allí en sus casas, en los hogares donde están conectándose para ver este programa y deseo que el Espíritu Santo ponga esta palabra, esta semilla en sus corazones, la riegue, permita que enraíce y dé fruto abundante para que podamos vivir esas vidas que establezcan el reino de Dios en la tierra. El principio del día de hoy es el principio de la integridad. Dice la palabra en Proverbios 10, verso 9, el que vive honradamente una vida tranquila, el que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza, un día será descubierto. La integridad, de acuerdo al diccionario, se define como aquel que no le falta ninguna de sus partes, tanto en el aspecto físico como en lo moral, que es desinteresado, incorruptible, recto, completo y entero. Esa es la definición del diccionario. Ahora, en la vida cristiana, ¿qué significa ser íntegro? Es un término adoptado como la descripción genérica al que obra responsablemente según el carácter de Cristo. Aquel que tiene capacidad o naturaleza hospitalaria, paciencia, experiencia, sobriedad, liderazgo. En otras palabras, las cualidades requeridas de un cristiano con una buena conciencia, viviendo en los principios bíblicos y con una buena comunión con Dios. A través de toda la Biblia, Dios demanda de nosotros integridad. Resulta conveniente diferenciar que la integridad no es lo mismo que la perfección. Porque en algunos momentos pudiéramos decir, ok, pero es que lo que Dios quiere es que yo sea perfecto y realmente eso es imposible. El único perfecto fue Jesucristo y eso nos tiene que quedar completamente claros. Pero la integridad es cuando todo lo que nosotros hacemos coincide con lo que decimos o más bien con lo que dice la palabra de Dios. Hay diferencia entre honestidad e integridad. La honestidad es cuando lo que nosotros decimos coincide con los hechos. Vimos algo que pasó y decimos honestamente lo que pasó, entonces lo que decimos coincide con los hechos. La integridad es mucho más allá, es cuando nuestros hechos coinciden con lo que decimos. Entonces no hay diferencia entre lo uno y lo otro. Somos uno solo en la casa, somos uno solo en el trabajo, somos uno solo en la iglesia. No somos varios, no estamos divididos, como decía la definición del diccionario, alguien a quien no le falta una parte, sino que es completo, totalmente completo, uno mismo en todo lugar. Falta de integridad, para que podamos entender lo que es integridad, podría ser cuando somos una cosa en la casa, somos otra cosa en el trabajo y somos otra cosa con los amigos y somos otra cosa en la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Hay personas, si este es tu caso, no quiero que te sientas juzgado, sino que entiendas que a Dios no le agrada y que quiere que haya un cambio en nuestras vidas. Pero hay personas que, por ejemplo, en la iglesia hablan de cierta manera, hermanito, hermanita, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya. Pero en el trabajo hablan de otra manera. Jamás tratarían a su jefe. Si les pregunta algo no le contestan amén, si no le contestan sí señor o no. Con los amigos, cuando salen a celebrar algo un viernes en la tarde, hablan de otra manera, generalmente conforme al lugar donde estén. Y en su casa hablan de otra manera. Hay personas que en la iglesia jamás tratarían a su esposa o a su esposo o a sus hijos de la manera que los tratan en el hogar. De manera que eso que nos deja ver, que tenemos falta de integridad, o sea, que somos unos en un lugar, otros en otro, que mostramos una cosa allí, que mostramos una cosa allá, que tenemos varias vidas. ¿Qué es integridad? Que seamos uno solo, que seamos completos, que seamos únicos. Entonces, decíamos que el único que pudo lograrlo o que fue perfecto fue Jesucristo. Entonces, Dios no demanda que seamos perfectos. Él lo que demanda es que seamos íntegros, que seamos los mismos en todo lugar. La integridad, por ende, es un principio que no se puede vivir
fuera de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios nos da a nosotros la capacidad de ser los mismos, de ser unos en todo lugar. Solamente Cristo, que fue el único que lo vivió perfectamente, cuando está en nosotros, como dice Gálatas 2:20, que lo que yo vivo ya no lo vivo en mi carne, mis emociones, mis deseos, mis pensamientos, mi razonamiento, sino que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en lo que el Hijo de Dios dice, en lo que la palabra de Dios dice, ya no lo vivo yo, lo vivo en Cristo. Esa es la verdadera integridad y eso es lo que necesitamos entender, que alejados de Él no lo podemos hacer. Quiero que entendamos otra cosa acerca de la integridad. A menos que estemos bajo la cobertura de Dios, por mucho que queramos ser íntegros, no lo podremos hacer porque sencillamente es algo humano. Ejemplo, un político. Los políticos quieren ser íntegros, quieren llegar al poder, tener influencia, manejar recursos para poder bendecir y ser íntegros y no caer como muchos otros. Pero pasa el tiempo y uno tras otro van cayendo en las mismas corrupciones. ¿Por qué? Porque la integridad solamente se puede vivir de la mano de Dios. Solamente Él en nosotros nos puede llevar a ese punto. Quien no acepta la cobertura del Señor, pues definitivamente va a ser imposible que viva en integridad. Dice Deuteronomio 23:23, si alguien por su propia voluntad le hace una promesa a otro, tiene la obligación de cumplirla. También dice Eclesiastés 5:4-5, si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, tiene que haber integridad, tanto vertical como horizontal. ¿Qué es una integridad vertical? Es aquella que es delante de Dios. No es la perfección que el mundo pretende que tengamos, sino que es una integridad que va interiormente. Es vertical porque es con Dios. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Entonces, donde nosotros en nuestro interior proponemos vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Que nos vamos a equivocar? Seguramente nos vamos a equivocar. Vuelvo y aclaro, no se trata de perfección. Pero cuando nos equivocamos, ¿a dónde venimos? Al Señor de nuevo. Y le hablamos de lo que estamos haciendo y de lo que nos sentimos. Y entonces el Señor nos dice, no te preocupes, de mi mano yo te voy a levantar, te voy a ayudar y lo vamos a hacer de nuevo. Eso es integridad. Ahora, ¿qué es integridad horizontal? La integridad horizontal es aquella que tenemos con las personas, con nuestro prójimo, en nuestras finanzas, en nuestros negocios, en cualquier otro asunto. Miremos un ejemplo bíblico que está en el libro de los Hechos, capítulo 5, es cuando Ananías y Céfira no tuvieron la integridad de llevar a la iglesia el valor de una propiedad que habían vendido y que ellos habían dicho que iban a llevar todo el dinero. Hechos 5, 1 y 2 dice, algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto lo entregaron a los apóstoles. Imagínense lo que pasó. Este hombre y su esposa dijeron y prometieron a la iglesia, miren, vamos a vender esta propiedad y todo el dinero vamos a traerlo. Ellos fueron, vendieron la propiedad, pero luego de que la vendieron, en su corazón pasó algo y decidieron no entregar íntegro el valor. Entonces ocultaron una parte. Cuando fueron, el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles lo que había pasado y le dijeron, le confrontaron, oye, ¿por qué hiciste esto? Si tú propusiste esto, lo íntegro es que cumplas tu palabra. Eso sería integridad. Ellos ocultaron y mintieron. Entonces la palabra de Dios nos dice que murieron. Que murieron inmediatamente, el Espíritu Santo provocó que murieran. ¿Por qué? Porque cuando nosotros prometemos, firmamos un contrato, quedamos de hacer algo, quedamos de llegar a un lugar y no lo hacemos, incumplimos, estamos faltando a nuestra palabra, estamos siendo faltos de integridad. Y una persona que es falta de integridad no revela el carácter de Cristo. Recuerden que la integridad es vivir conforme a lo que Dios dice. Entonces, si no estamos en integridad, no estamos viviendo, no estamos revelando lo que Cristo dice, lo que Cristo es. Estamos haciendo algo completamente diferente y ahí es donde viene el problema. Desafortunadamente, hoy en día, la palabra de los hombres vale muy poco. Antes, y no, cuando hablo antes no hablo de hace 100 años, hablo de hace 30, 40, 50 años tal vez.
y lo sé porque mi abuelita me lo contaba. Los negocios se hacían de palabra. Una persona le decía a otro, mira, yo te voy a dar tanto por esto, y se cumplía la palabra. Todo se hacía de palabra. En la antigüedad, en la Biblia, vemos que una propiedad se compraba o se vendía, sencillamente se ponían 2 o 3 testigos y decía, mira, yo te voy a pagar esto, yo te voy a comprar esto. La palabra de los seres humanos tenía mucho valor, pero ahora no. Ahora por eso se necesita de contratos extensos, y aún en los contratos hay falta de integridad. ¿Por qué? Porque los contratos tienen palabras que pudieran manejarse de doble sentido, letras pequeñas, cláusulas casi inentendibles, o con una letra que uno regularmente no va a leer a menos que tenga un lente muy grande y la busque para leerla, sencillamente para poder luego faltar a lo que se dijo o tener una manera de salirse. Eso es falta de integridad. Así que por eso ahora se requiere, para firmar cualquier contrato, un pool de abogados que lo revisen de lado y lado para que no vayan esos truquitos. Hay muchas situaciones. Por ejemplo, tú quedas de comprar algo, de viajar, y se cancela la reserva. No se cancela la reserva, quedas de ir a un lugar a cenar, pero a última hora cambias de opinión y no llamas a decir que ya no vas y la mesa queda ahí vacía. Quedas de hacer algo y no lo haces y no importa. Los divorcios, por ejemplo, ¿es por qué? Porque se propuso un contrato con un término de vencimiento hasta que la muerte nos separe, pero faltamos a nuestra palabra, incumplimos el contrato por egoísmo, por satisfacer nuestras necesidades. Empresarios o empleados que quedan de hacer algo y después no lo hacen. Se trata de hacer un trabajo y luego no, me equivoqué en la cotización, entonces ya no cumplo aunque había dado mi palabra, o quedo de hacerlo en tanto tiempo mientras me firman y me dan el adelanto, pero ya luego no importa si no llego. Entonces, todas esas cosas, como vemos, afectan terriblemente las relaciones, pero sobre todo lo que más afecta es que decimos ser cristianos, la iglesia del Señor, pero cuando faltamos a nuestra palabra, cuando no somos íntegros, entonces estamos dejando muy mal a ese Cristo que estamos predicando, a ese que profesamos. Fácilmente le ponemos una señal a nuestro carro que dice que somos cristianos, pero hasta nuestra manera de conducir, el estar maldiciendo y discutiendo con las demás personas, lo que hacemos en nuestros carros, no coincide con lo que la palabra de Dios dice. Así que la integridad tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros, con vivir conforme a lo que decimos, con vivir conforme a lo que está dicho. Si yo digo que soy cristiano, que soy hijo de Dios, pues ¿qué significa eso? Que vivo conforme a lo que Cristo dice. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV, y en nuestra página web naonline.ca. Visita expresionmusical.net. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Una persona íntegra entonces es aquella que desea estar y vivir bajo la voluntad de Dios. Miremos lo que dice el Salmo 37, verso 34 al 37. Pero tú confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy en alto y te dará la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados sean destruidos. A mí me ha tocado ver a gente malvada y grosera que se extiende por todos lados como si fuera un árbol frondoso, que prosperan. Pero esa gente pronto pasa, en un instante deja de existir. Cuando la buscas ya no la encuentras. Fíjate bien en la gente honrada. Observa a los que hacen lo bueno. Para esta gente de paz hay un futuro brillante. Así que hay una promesa hermosa del Señor para las personas íntegras, para las personas que desean hacer su voluntad. Y de nuevo quiero aclarar, lo que Dios conoce es la integridad vertical de tu corazón, que se manifiesta en lo horizontal. Hay ocasiones en que nos equivocamos, hay ocasiones en que hay errores, pero el Señor conoce la inmediata decisión de nosotros de arrepentirnos y de continuar haciendo lo que a Él le agrada. Y eso es vivir en integridad, no ser perfectos, pero buscar cada día mejorar para hacer y poder llegar a vivir siempre en el centro de la voluntad de Dios.
La integridad es tan importante que forma parte o es necesaria, más bien, envuelve todos los demás principios de vida que hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, se da y se recibe amor cuando se es íntegro. No solamente se recibe, yo quiero que me ames, yo quiero que me sirvas, yo quiero que hagas esto por mí. No, no, no. Se da y se recibe. También se reproduce. La integridad se reproduce. Cuando tú eres íntegro, tus hijos van a ver tu integridad y la van a reproducir. Yo he visto momentos en que aún he tenido que perder dinero por mantener mi palabra, pero después de muchos años he visto a mi esposa y a mis hijos reconocerlo y muchas veces honrarme delante de gente. Dicen, mi papá o mi esposo es alguien que por mantener su palabra hace lo que sea. Eso es integridad. Entonces, en ellos se va reproduciendo. Una persona íntegra vive la siembra y la cosecha. Entiende que todo lo que siembre ciertamente lo mismo va a recibir. Entonces es íntegro en lo que hace porque a su vez cosecha integridad. Es una persona que sirve en el reino de Dios porque sabe que la palabra de Dios demanda nuestro servicio y que fuimos creados para eso. Entonces íntegramente da su vida y sus recursos para el reino. Muere a sus pecados y a sus debilidades. Una persona íntegra es capaz de vivir una relación con Dios en la que continuamente está muriendo aquellas cosas que sabe que a Dios no le agrada. Una persona íntegra confronta y recibe confrontación. ¿Por qué? Porque cuando tú eres íntegro, tú deseas ser cada día mejor. Entonces, cuando alguien viene y te hace ver una debilidad, tú no te enojas, sino que dices, ok, Señor, perdóname, le dices a la persona y al Señor le buscas para que te fortalezca. Pero también cuando ves a un hermano, una persona en debilidad, prefieres arriesgarte incluso a perder el amor de esa persona o a ser rechazado por esa persona con tal de hacer lo que el Señor te ha dicho. Una persona íntegra es una persona que perdona continuamente, todo el tiempo está perdonando. Es una persona que se sujeta a Dios y a las autoridades que Dios ha establecido en su vida, porque dentro suyo hay unos principios que le permiten vivir en esa integridad, ser y respetar la autoridad hacia arriba, como también ejercer una buena autoridad hacia los que están bajo su cuidado. Es una persona fiel y leal a sus autoridades. Una persona íntegra busca la presencia de Dios no solo cuando alguien lo ve, sino donde quiera que sea, en la intimidad, en su baño, en su oficina, en su carro, en la iglesia. Una persona íntegra lleva una vida de oración, es una persona adoradora. ¿Por qué? Porque aquel que es íntegro no solamente adora cuando alguien lo ve en la iglesia o cuando alguien más está pendiente de lo que hace. Una persona íntegra es aquella que en cualquier momento de su vida es el mismo. Una persona íntegra no deja nada por sentado, es transparente y es auténtica con todo el mundo. No con algunos es de una manera, no con otros es de otra. Es una persona que donde tú la veas sabrás que siempre es la misma. No oculta sus debilidades, pero tampoco se para en ellas para decir, pues así soy yo y así me tienen que aceptar, sino que busca al Señor todo el tiempo para ser cambiado, transformado y llegar a ser cada día más como Jesucristo. Miren todo lo que envuelve la integridad. La integridad produce excelencia, no perfección, pero excelencia, porque la integridad te lleva a vivir cada día más y más y más como Jesús. La integridad te lleva a buscarlo más y más a Él. La integridad hace que cada día el Señor te permite ver más cómo eres tú comparado con Jesucristo. Y entonces eso te mueve, te lleva a que la hermosura de Jesús esté cada vez más en ti. Como resultado de esa integridad, verás el respaldo de Dios en todo lo que hagas, las bendiciones de Dios llegando a tu vida en todo lo que hagas. Esa es la gran bendición, el gran gozo de vivir en integridad, tener el respaldo de Dios. Porque además, en lo que sea, miren, en un negocio, si la gente confía plenamente en ti, si sabes que nunca les quedarías mal, si sabes que nunca les robarías, si sabes que nunca harías nada por estafarles, pues esas personas entonces van a querer hacer negocios contigo. En todo vas a prosperar. Amigos, las amistades, todo el mundo quiere estar y quiere ser amigo de una persona y conservar la relación con una persona íntegra porque sabe que no le va a defraudar, que no le va a decir una cosa hoy, mañana le va a decir otra, que no le va a decir de frente algo que por detrás está diciendo algo diferente, que la persona íntegra siempre estará allí, que es inamovible, que no hay nada que cambie su manera de pensar. Así que la integridad
básicamente lo es todo. Es un principio establecido en la palabra de Dios y es fundamental para tener una vida exitosa, para tener bendiciones en todos los campos de la vida ordinaria. Tristemente, es muy difícil en este momento encontrar personas íntegras, pero como hijos de Dios vamos a hacer la diferencia en el mundo. Ese es el punto, que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que hemos sido llamados. Ya no personas que vivimos o nos amoldamos, como decía el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que no vivimos como vive el mundo actual. En el mundo actual se dice que para hacer negocios pues hay que aceptar sobornos o sobornar, hay que hacer cosas, como se dice vulgarmente, por debajo de la mesa, traqueteos. Eso dice el mundo. Y aparentemente solo se puede prosperar conforme al mundo. Pero el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sean renovados en su manera de pensar. Y de esa manera podrán comprobar que la voluntad de Dios sí es buena, es agradable y es perfecta. Este principio nos lleva a reflexionar en eso, en que nosotros o prosperamos y vivimos conforme y amoldados al mundo o lo hacemos conforme al Señor. Si tú estás viendo hoy esta enseñanza es porque tú estás buscando de Dios, es porque tú quieres más de Él, pero de una manera práctica, no simplemente de una manera religiosa. Tú no necesitas simplemente más conceptos o más teoría o más enseñanzas, necesitas más de la vida de Cristo en ti, más de esa vida abundante. Pues la integridad es la llave, es la puerta que permite que esa vida abundante venga a ti. Es vivir conforme a Él dice. Tienes que renunciar o tienes que entender que el mundo funciona de una manera donde ya prácticamente no hay nada íntegro, pero el Señor quiere que tú seas la diferencia, que tú seas esa luz que cambia, esa luz que es el punto de referencia. Sí se puede vivir cumpliendo la palabra, sí se puede vivir siendo honesto, sí se puede vivir haciendo las cosas como Dios dice, sí se puede hacer. Así que te invito a que vivas este principio de la integridad, te invito a que reconozcas que somos diferentes, que no vamos a ser como los demás, que no nos vamos a olvidar de quiénes somos cuando salimos de un templo, que no se trata solamente de exaltar al Señor en el ambiente religioso o de decir la palabra de Dios en una iglesia o en una reunión eclesiástica, pero que la integridad es vivir esas cosas en todo lugar, en todo momento y permitir que Cristo sea exaltado. Miren, la integridad produce honra. Cuando en tu casa tú eres íntegro, tus hijos te admiran, tu esposa te respeta, te quieren seguir tus lineamientos, quieren vivir bajo tu autoridad, se sujetan en todo. ¿Por qué? Porque entienden que tú no harías nada por hacerles daño. Entienden que lo que tú estás diciendo allí en tu casa y cómo los tratas es igual que como tratas las personas afuera. Hay expresiones muy tristes de personas que dicen, no, es que mi esposo o mi esposa es luz en la iglesia, pero en la casa es oscuridad. Ah, no, es que él en la iglesia o en el trabajo trata bien a todo el mundo, pero en la casa nos trata mal a todos. O hay gente que dice, no, es que él aparentemente es íntegro, pero por fuera no lo es. Vemos continuamente en las noticias y en diferentes medios de comunicación situaciones de hombres y mujeres que son considerados como pilares en una sociedad. Wow, esta persona era tremendo en la iglesia, era líder incluso de la iglesia, y de pronto le descubren haciendo cosas que no son o no corresponden al carácter de una persona, de un hijo de Dios. Y entonces se viene abajo su familia, se viene abajo su negocio, se viene abajo su ministerio. Pero lo que más se viene abajo es la imagen de ese Cristo del que hablamos y profesamos seguir. Entonces, esa integridad es absolutamente necesaria para que podamos disfrutar de todo, del matrimonio, de los hijos, la familia, la economía, de los negocios, de las amistades, incluso de vivir en libertad en las ciudades, en los países donde estemos viviendo, porque nuestra integridad jamás va a permitir que caigamos en un delito, que tengamos un problema con la ley. Así que te bendigo el día de hoy. Te pido que reflexiones en esto. Hacer cosas que no agradan a Dios no valen la pena, aunque en su momento produzcan alguna recompensa, pero
tarde o temprano la consecuencia va a ser mucho más grande. No vale la pena cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. No vale la pena cambiar el hecho de que Dios te ha hecho una persona exclusiva, única, apartada, separada, especial, para que vivas de una manera especial, de una manera única, de una manera diferente, con la integridad de ser un hijo de Dios, unos con Él, haciendo exactamente lo que Él nos ha enseñado. ¿Cómo puedes hacer esto? Viviendo los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo los puedes vivir? Leyéndolas todos los días, pasando tiempo en esa palabra, meditando en ella y pidiéndole al Señor que sea Él el que los haga en ti. A menos que desarrolles ese estilo de vida continua, de buscar la palabra de Dios, de leerla, de meditar en ella y de pedirle a Dios que la vuelva a vida, va a ser muy difícil que el carácter de Cristo se establezca en ti. Así que te bendigo y declaro que la integridad se vuelve el pilar de tu vida y que serás conocido o conocida como una persona íntegra, una persona que vive conforme a lo que habla, a lo que está escrito y que es la misma en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.